Héroes de nuestra fe. Beato Nicolás Factor. Nicolás Factor, beato franciscano valenciano que vivió en el siglo de oro de la mística española. Fue contemporáneo y amigo de grandes santos. Gozó de extraordinaria fama de santidad por su espiritualidad, por su sabiduría y sus éxtasis. Pedro Nicolás Factor nació en Valencia en 1520, en una casa situada en la actual calle de Luis Vives, al inicio de la calle del Mar, donde una placa lo recuerda. Fue bautizado en la parroquia de San Esteban, en la pila de San Vicente Ferrer, del que eran muy devotos sus padres, Úrsula y Vicente. Hombre de extrema austeridad que desde niño demostró su alma caritativa, siendo los pobres y enfermos su debilidad. Cuenta la tradición que de camino a la escuela vio en la puerta de la parroquia de San Martín a un pobre leproso. Se arrodilló y le besó manos y pies. Ya de fraile se encargaba de recoger y distribuir entre los pobres la limosna que los religiosos recaudaban. En diciembre de 1538, con apenas 18 años, responde a la llamada de Dios, consagrándose a la vida religiosa en el convento franciscano observante de Santa María de Jesús. Cursa los estudios eclesiásticos en el convento de Nuestra Señora del Pino de Oliva y fue ordenado sacerdote en 1544, a los 24 años de edad. Desarrolla su ministerio en diferentes conventos valencianos, Santo Espíritu del Monte, en Gilet, Chelva y Val de Jesús. Fue fundador del convento de Recolección de Bocairente y confesor de los monasterios de Clarisas de Gandía y la Trinidad, en Valencia, así como de las Descalzas Reales de Madrid. A los 63 años falleció el 23 de diciembre de 1583. El Papa Pío VI le declara beato el 18 de agosto de 1786. De las numerosas virtudes de su personalidad destaca su carácter místico, conocido por sus arrobos, que todavía hoy se recuerdan tanto en su memoria como en las obras de arte que lo representan. El místico es aquella persona que por gracia de Dios se interna tanto y se identifica con la gracia, con el Dios presente, con el Espíritu Santo que lleva en su corazón, que queda ajeno a todo lo de fuera. Uno de los fenómenos místicos es el arrobo, la levitación. Y entonces ellos, sin darse cuenta, se elevan sobre el suelo, dentro de su meditación, su identificación mística con su espíritu interior, olvidándose completamente. Por lo tanto, es un don, una capacidad de interiorización, tanto que uno se siente ajeno a todo lo externo, ¿no? Y vive esa unión íntima interior como si no estuviera la tierra, como si ya estuviera uno en el cielo. Algunos de estos episodios de éxtasis aparecen reflejados en los relatos sobre la vida y obra del beato. El día de la Purísima Concepción se elevó en Valencia en casa de un amigo suyo. Volvió del rapto y dijo que caminando por un desierto había visto a una señora muy hermosa a caballo en un jumentillo y a un gracioso niño en sus brazos, acompañado de un varón muy venerable. Que éste le llamó y se fue con él por el camino de Egipto, y habiéndose parado al ponerse el sol cerca de una fuente y entre árboles, San José tomó el niño de las manos de su señora y se lo entregó para que se lo guardase. El beato se lo devolvió, pero estuvo toda la noche con el dulce Jesús, besándole los pies. Fue contemporáneo de Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Juan de Ávila, Francisco de Borja, Andrés Ibernón, Gaspar Bonó,
Juan de Ribera y Luis Beltrán, entre otros, a quien le unía una estrecha amistad, una relación que pone de manifiesto su nivel de formación, su saber teológico y la profundidad de su vida espiritual. Testigo de fe en el que hoy, 500 años después de su nacimiento, seguimos encontrando un testimonio firme de confianza en Dios, tan necesario en nuestra sociedad. Él tiene una frase clásica que ha llegado hasta nosotros: Sursum corda, arriba los corazones, es decir, siempre, ante cualquier dificultad, siempre la mirada hacia el cielo, a la providencia de Dios, a la voluntad de Dios, a cumplir siempre la voluntad de Dios. La Iglesia valenciana conserva la devoción al místico beato, del que encontramos tradicionales huellas de su paso, tanto en su Valencia natal como en las diferentes localidades donde dejó impregnado para la historia su testimonio de hombre de Dios. Uno de los principales escenarios en los que se desarrolló la vida del beato Nicolás Factor fue el convento franciscano de Santa María de Jesús, en el que empezó y terminó su vida religiosa. Por aquel entonces, situado fuera de la ciudad de Valencia, se alzaba en lo que hoy es la parroquia Santa María de Jesús, en el barrio de Patrais. Allí tomó los hábitos el 30 de noviembre de 1537 a los 18 años y allí también profesó como franciscano un año después. En este convento permaneció hasta que marchó a Oliva y tras un recorrido por distintos monasterios franciscanos regresó en diciembre de 1583, donde murió. Nos encontramos aquí en la capilla de la Comunión, de la Capilla del Sagrario, del complejo del templo de lo que era el convento de Santa María de Jesús, de aquí de Valencia. Era un convento extramuros, de tal manera que aquí había una comunidad y en esta comunidad, pues aquí en esta zona nació y tomó los hábitos el beato Nicolás Factor, que después a lo largo de su vida estuvo destinado en varios conventos de la diócesis, pero que al final de su vida volvió aquí y aquí falleció, y en este lugar, en esta capilla, al fondo, se guardaban los restos mortales del beato. Hoy día, pues con el tiempo ha desaparecido aquello y se ha quedado el templo este, porque todo lo que era el complejo del convento fue, con la desamortización de Mendizábal, pasó al Estado. Era propiedad de la Diputación, aquí se estableció el manicomio de toda la provincia de Valencia, hasta que cuando vino la democracia lo pasaron a Bétera y lo que era el huerto y los edificios se distribuyeron, pues hay un archivo de la Diputación, hay un lugar para la policía local y después la diócesis se quedó con este templo y unos edificios que tenemos aquí al lado. El templo pues es de un convento. Los recientes trabajos de rehabilitación del templo parroquial han permitido recuperar la capilla de la Comunión, donde permanecieron los restos mortales del beato hasta su desaparición durante la persecución religiosa de 1936. Un templo en el que, a pesar de los cambios históricos, todavía se conservan recuerdos de Nicolás Factor que han permitido mantener su devoción, como los maravillosos frescos de su bóveda, en los que el pintor Vicente López representó la muerte del beato. La devoción al beato Nicolás Factor ha sido una devoción muy antigua. Antes había una cofradía muy potente, pero con el paso del tiempo, cuando yo llegué, no había aquí nada. Intenté pues avivar esa devoción. La imagen del beato estaba en la esquina de esta capilla y como los frescos que hay al fondo son de Vicente López y es lo más bonito de este enclave, pues decidí montar esa especie de altar en la pared y colocar la imagen del beato, que es realmente el que da configuración y vida a este lugar. La iglesia conserva también otros recuerdos del beato, como lienzos, vidrieras y 2 retablos de cerámica que se encuentran en el atrio del templo, en los que se representa uno de sus éxtasis místicos. Antes de subir al púlpito, arrodillado en una capilla,
vio una imagen de María Santísima con un hermoso niño en sus brazos y le pidió si quería hacerle la merced de darle a aquel niño. Y al instante la santa imagen alargó la mano y se lo dio. En medio de un abrazo, el niño le besó y él besó al niño, con lo que su alma quedó unida con el niño con tan dulce amor que no quería amar ni desear otra cosa sino a él. Además, la parroquia ha recuperado la asociación de fieles de antaño, constituyendo la Sociedad Católica del Beato Nicolás Factor. Fundamos la Sociedad Católica del Beato Nicolás Factor, intentando sustituir aquella cofradía antigua que había. La aprobó el arzobispado y pusimos una finalidad muy clara, pues mantener la devoción al Beato Nicolás Factor, en concreto en la Eucaristía. Hacemos todos los años el triduo con motivo de las 40 horas dedicado al Beato Nicolás Factor. Para esta sociedad nueva que habita en esta parroquia, pues es bueno no perder un poco sus raíces. La Asociación Católica Beato Nicolás Factor tiene como fin promover el culto a la Eucaristía, del cual el Beato era muy devoto, y al mismo tiempo tenemos una dimensión social que todos los años, pues con lo que se recoge, lo que podemos, ayudamos a la Casa Grande, esa casa donde cuando salen los presos no tienen dónde ir, y ahí les ayudamos económicamente o a veces con sábanas, lo que nos piden y ayudamos, de manera que no sea una devoción solamente espiritual, sino también que se concrete en lo material. Otro de los lugares en los que Nicolás Factor dejó una gran huella es el monasterio de Santo Espíritu del Monte, en la localidad de Gilet. Fue nombrado guardián o superior de la comunidad, en la que permaneció hasta que fue enviado a Chelva en 1556, un tiempo en el que destacó su marcado espíritu orante. Nicolás Factor viene aquí en 1553 como guardián, es decir, hacerse cargo de la comunidad de aquí. Esta comunidad, por ese espíritu de la Reforma observante, siempre tuvo un carácter pues austero y orante, ¿vale? Entonces, si algo imprime Nicolás Factor a Santo Espíritu y en general a los sitios que él estuvo, es ese marcado espíritu orante. Si de Nicolás Factor algo se puede destacar, es su profunda oración. Es decir, Nicolás Factor pertenece a ese grupo de místicos franciscanos, ¿vale? Él es un místico. La expresión sum sum corda, ¿no? Dicen que cuando él oía eso se elevaba. Sum sum corda es levantemos el corazón, que decimos en la misa, ¿no? Este monasterio aún conserva varios recuerdos del beato, como el devocionario que utilizaba para sus oraciones, un incunable en el que aparecen San Francisco de Asís, Santa Clara y un fraile arrodillado ante la Virgen y el Niño que con su dedo señala un libro, la Palabra de Dios. También se conserva una pintura realizada por el propio beato, al que también se le recuerda con grandes dotes de pintor, conservándose pinturas suyas en los conventos de las Clarisas de Gandía y de las Descalzas Reales de Madrid, de las que fue confesor. Recordando uno de los numerosos milagros que se atribuyen a la intercesión de Nicolás Factor, junto al monasterio de Santo Espíritu del Monte se conserva la Fuente del Beato. Estamos en este paraje de lo que es el monasterio de Santo Espíritu del Monte, y de los recuerdos que aquí se conservan del beato Nicolás Factor, uno de los principales es esta fuente, ¿vale? Conocida como la Fuente del Beato. Cuenta la tradición pues que
el cocinero pues se quedó sin agua. A ver, esta zona siempre ha sido una zona problemática en cuanto al agua. Y aquí pues se ha funcionado mucho por aljibes, ¿no? Entonces en un momento dado pues se quedan sin agua. Entonces cuenta la tradición que viene aquí el beato Nicolás Factor y alumbra aquí la fuente en el año 1554. Y desde siempre pues esto ha sido pues la fuente del beato Nicolás Factor, porque él fue quien la alumbró. Otro de los recuerdos más destacados del beato es el limonero que se conserva en el huerto de los parajes del monasterio. Aquí, en la época de Nicolás Factor, una de las tareas de los frailes pues era el huerto, ¿vale? Era pues su manera también de conseguir alimentos, aparte de ir a pedir, limosna, que eso también era en su época pues muy habitual, ¿no? Él aquí plantó un limonero, ¿vale? Y a lo largo de los siglos, cuando el limonero plantado por Nicolás Factor ya iba envejeciendo, ya iba muriendo, siempre se sacaba un esqueje y se cuidaba y se volvía a plantar, ¿vale? Entonces, este limonero actual yo creo que es el tercero o el cuarto, que se ha plantado de los esquejes sacados del limonero original que plantó Nicolás Factor. Entonces, no es el limonero que él plantó, pero sí es del limonero que él plantó, ¿no? Y bueno, pues habla un poco de esa vida pues agrícola de su época, de ese trabajo manual que hacían los frailes, además de la predicación y de la oración, pues de ese trabajo de contacto con la naturaleza. Y entonces pues es otro de los recuerdos que aquí en Santo Espíritu conservamos de Nicolás Factor, el limonero del beato. Otra de las localidades vinculadas a la vida del beato Nicolás es Chelva. Allí estuvo en 3 ocasiones. Los inicios de su vida franciscana estuvieron marcados por el que fue uno de sus primeros destinos, el convento de San Francisco, donde dejó evidencia de su austeridad y empeño en imitar la sencillez del santo de Asís. Estamos en lo más original del convento de Chelva, ¿vale? Que son las cuevas de los mártires. Esa referencia a las cuevas de los mártires viene por los mártires Juan de Cetina y Pedro de Dueñas, que son 2 franciscanos del siglo XIV que están aquí y de aquí bajarán a Granada a predicar, y en Granada darán testimonio con su sangre, serán mártires, ¿no? Los mártires de Granada, que aquí en Chelva estuvieron pues una temporada. Y por esa razón estas cuevas siempre tendrán para los frailes pues un especial interés. Aquí será donde viva la primera comunidad,
¿vale? La comunidad que viene a Chelva es de la Reforma observante. Entonces buscan lugares muy sencillos y muy pobres. Y fijaros que es una cueva, es decir, esto es parte de la iglesia. El beato Nicolás, cuando está aquí, todos sus actos de devoción y todos sus actos de mortificación vendrá aquí a hacerlos. No los hará en el convento, sino retirado en las cuevas de los mártires, nos cuentan sus biógrafos. Y es normal, bueno, un hombre con esa piedad, con esa devoción, con esa fuerza del espíritu, pues es normal que buscase pues esta intimidad con el Señor tan desnuda. La desnuda piedra, el desnudo hombre con Dios. En la localidad de Chelva, Nicolás Factor vivió algunas de sus levitaciones más conocidas. Aquí se dio uno de sus raptos, de sus elevaciones, ¿vale? Que viene representada en el panel cerámico que tenemos en la pared. Lo cuenta en esta biografía escrita en el 1787 por Joaquín Compañ, lo cuenta de la siguiente manera. Estando en el convento de Chelva, le suplicó el cura de aquella iglesia parroquial que llevase el viril en la procesión el día del Corpus. A poco rato que iba en la procesión con el viril en la mano, se arrobó, y fue un notable espacio de tiempo elevado sobre la tierra con admiración de los circunstantes. La memoria de este rapto se conserva hoy en aquella villa, en un lienzo que le representa, y le sacan todos los años en el guión que llevan en la procesión que se hace en la iglesia parroquial Día del Corpus, con lo que se ha conservado siempre esta tradición. También en Chelva se forjó una de las facetas más destacadas del beato, la de predicador. Una predicación unida a una preparación intelectual, pero sobre todo a una oración profunda y un sacrificio personal, por sentirse en unión con el sufrimiento y pasión de Cristo. Ya de sacerdote, uno de sus primeros destinos va a ser otra vez aquí el convento de Chelva como predicador, ¿vale? Una de las grandes tareas del beato Nicolás va a ser la predicación. Yo sí que quería leeros aquí este capítulo de su biografía en el que habla de él como predicador y que precisamente lo sitúa en este lugar. Dice así: habiendo llegado Nicolás a los 24 años de edad, se ordenó de sacerdote y dijo la primera misa en la iglesia del convento de Nuestra Señora del Pino de la Villa de Oliva. Luego que estuvo instruido en la teología moral, le instituyeron sus prelados predicador, en cuyo ministerio debía ejercitarse según el destino de la providencia. Es indubitable que para ejercer la oratoria con aplauso contribuyen sobremanera las gracias personales del orador. Nicolás las tenía, estas en grado superlativo, porque su estatura era proporcionada, sus ojos vivos, su semblante alegre y agradable, su voz llena, su ingenio agudo, su trato familiar, dulce y amable, político y sin afectación, de complexión sanguínea y alegre. Todas estas gracias personales, cultivadas con aquella ciencia que había aprendido en el libro de la eterna sabiduría, formaron un héroe para hacer la más cruda guerra al abismo en el ministerio apostólico. La iglesia que hoy se conserva es la reconstrucción que se realizó a principios del siglo XX. La original, del convento, se terminó de construir en la época del Beato, siendo él mismo quien, según citan sus biógrafos, celebró la misa de inauguración del templo. Tras su paso por diferentes monasterios valencianos y ostentar diversos cargos y responsabilidades dentro de la orden franciscana, Nicolás Factor volvió a su primer destino, la parroquia de Santa María de Jesús, donde terminó su vida terrenal y acudió al encuentro con el Padre.
El rey Felipe V pidió su beatificación al Papa Benedicto XIV. Valencia celebró con varios días de fiesta su beatificación, que tuvo lugar finalmente el 27 de agosto de 1786 por el Papa Pío VI. Hombre de fe, de vida austera y orante, franciscano y predicador, de una espiritualidad tan profunda e intensa que conseguía elevarse y sentirse ajeno a lo mundano, alcanzando el éxtasis. Sabio, pintor y escritor, con un corazón con la mirada puesta en los más necesitados, un hombre de Dios. Él era tal, la experiencia de Dios, el deseo de Dios, que ese levantar el corazón hacia Dios era algo que lo elevaba. Incluso cuenta una leyenda popular, ¿no?, que cuando oía hablar de la escoba, que en valenciano, como sabéis, escoba es granera, pues granera le recordaba que Dios gran era, ¿no? Entonces, pues también aquello le elevaba. Bueno, pues una tradición simpática, pero que sobre todo nos habla de un hombre de una profunda espiritualidad, de una profunda oración, de un místico. Cuando lo beatificaron, llevaron el cuerpo a la catedral. Pues si os ponéis a la puerta de la iglesia o arriba en la terraza, si tú miras la calle de Jesús, da recto, recto, recto y da al Miguelete. Y vino el rey a la beatificación y hicieron ese camino todo recto para llevar el cuerpo del beato a la catedral con motivo de la beatificación. Si tú miras de aquí, ves que está todo recto, sales al Miguelete. El hecho de ser recoleto del grupo de los recoletos ya manifiesta pues su espíritu de austeridad, de una observancia más estricta de la regla de San Francisco, una imitación más perfecta de San Francisco, que a fin de cuentas es imitación de Jesucristo. Héroes de nuestra fe. Beato Nicolás Factor.